Ser podcast. Miriam Reyes, gracias por acompañarnos en la hora extra. Gracias a ti, Raquel. Has sido galardonada con el Nacional de Poesía coincidiendo con la publicación de tu primera novela, La Edad Infinita, que vienes a presentarnos hoy aquí al programa. Lo primero de todo, enhorabuena, Miriam, por ese premio. Y, bueno, ¿por qué ese salto a la novela? Bueno, muchas gracias por la felicitación. Pues es una cosa que, a ver, yo me considero poeta y llevo escribiendo poesía desde siempre, pero mi primer libro ya se publicó en el año 2001. Sin embargo, la novela es algo que siempre había estado ahí, ¿no? Desde pequeña, desde mucho antes. Lo que pasa es que yo encontré como que mi manera de ver el mundo encajaba más con el lenguaje de la poesía. Y no sé cómo esto sucedió de alguna manera. Ha sido un proceso muy lento, y es una cosa que yo a lo largo de los años he vuelto, he abandonado, lo he vuelto a retomar, ¿no? Ha sido todo un proceso, pero que me pedía ese género. Claro, es lo que te iba a preguntar, porque no sé si esta historia te pedía la novela o qué te ofrecía la novela para poder contar lo que tú querías contar aquí. Sí, hay un punto en el que, a ver, yo creo que tanto en la novela como en un libro de poemas también sucede que creo que puede caber todo, que depende un poco cómo lo enfoques y lo abierta que seas a la hora de entender el género. Pero quizás me parecía que la novela me daba ese largo aliento que necesitaba. Y es cierto que algunos de los temas que se tratan en el libro los había tratado puntualmente en poemas de libros anteriores, ¿no? Pero de forma muy puntual. No me había concentrado en ellos como hago en esta novela. La Edad Infinita cuenta la historia de una niña, al igual que tú, que se va a vivir a Venezuela cuando cumple 8 años. Es una novela de iniciación que toca muchos temas, como estabas diciendo, ¿no? Bueno, está la cuestión de la identidad, está la familia, la memoria, las violencias que sufre la mujer. La novela está contada por esa niña, pero ya de adulta, dirigiéndose a ese yo de la infancia. No sé si te costó mucho encontrar la voz de la protagonista. Sí, me costó. Me costó mucho. ¿Cómo llegaste a ella? No te voy a mentir. Hay un poco de proceso de ensayo y error, ¿no? En un principio todo era en un presente, ¿no? Como si fuera esa niña todo el tiempo hablando en presente, una primera persona en presente. Pero me parecía que no funcionaba, luego pasé todo a tercera persona, luego al final llegué a este equilibrio entre ambas, ¿no? Para mí el personaje que necesitaba para acabar de cohesionar la estructura era esta narradora adulta, ¿no? Esta narradora adulta que oscila entre la voz / mirada de la niña y la suya, ¿no? Entonces hay todo el tiempo una oscilación entre ambas voces y ambos tiempos, ¿no? Entre ese tiempo presente no definido y esos tiempos pasados del marco temporal que cubre la novela. Dice la niña al llegar a Venezuela que necesita escribir su historia, no porque se sienta sola, sino porque se siente vacía. Esta novela nace de la necesidad de saldar una deuda. Miriam, ¿es una deuda contigo misma? Sí, creo que algo de eso tiene. No lo había pensado así o no me lo había puesto así en palabras, pero sí, yo creo que hay una deuda conmigo misma y luego también con el país. Digamos que son dos deudas, ¿no? El libro yo creo que tiene toda una parte muy concentrada en esa niña y luego otra parte, bueno, que están entrelazadas, ¿no? Otra parte muy concentrada en qué es lo que le pasó al país. O sea, es un intento de ver qué le pasó a la niña y qué le pasó al país
para llegar al punto al que ha llegado, ¿no? La construcción de la identidad, como estábamos comentando, bueno, atraviesa todo el relato. Esa sensación de no llegar a ser de ningún lugar, ni del que vienes ni al que llegas, esa idea de continuidad que se quiebra, de ser extranjero en todas partes. Hablas de Venezuela, hablabas ahora del país, hablas de Venezuela como cárcel, pero también a la vez como tu hábitat favorito. Hablas de Venezuela como tu isla del tesoro, como tu sala de fiestas. ¿Qué es para ti Venezuela, Miriam? ¿Cuándo conseguiste identificarte con el país? Bueno, en mí, como en la niña, ¿no? Se da este proceso que en el momento, mientras lo estás viviendo, no lo sabes, ¿no? Pero es un proceso, yo creo que ocurre en un plano inconsciente y es un proceso psicológico en el cual te vas haciendo de un sitio, ¿no? Sobre todo cuando llegas muy pequeña, como fue mi caso, ¿no? Y sobre todo cuando, pues por cuestiones, circunstancias, yo me identificaba más o decidí, para no sufrir por lo perdido, decidí borrar ese país del que venía, ¿no? Fue un poco, yo creo, desde ahora, ¿no? Desde el tiempo presente yo lo identifico así, como que fue un proceso que hice para no sufrir, ¿no? Entonces borré ese país del que venía para olvidarme de lo perdido y me concentré en pertenecer, ¿no? Ahí hay una equivalencia, ¿no? Con lo que cuento en la novela. Pero luego darme cuenta, o sea, el país ha ido significando, Venezuela ha ido significando diferentes cosas para mí, como bien has dicho ahora. Y desde el momento de la escritura, yo creo que es ese paraíso perdido del que hablo, ¿no? Que eso es lo que es ahora. Es un lugar en el tiempo. Ya no es un lugar geográfico. Ahora vamos a hablar de Venezuela. Como decías, la novela está construida sobre el relato en paralelo del país, auge y caída, con el de la niña, de esa niña pequeña desde que llega hasta que lo consigue abandonar, más o menos 13 años después de su llegada. Y empieza por ese cambio en la niña, que significa pasar, como decías ahora, tú borras todo lo anterior, ¿no? Pero claro, ella tiene que pasar de ser nieta en Galicia a hija en Venezuela, que es lo que no era. Ser, digamos, como alguien nuevo que no existía. No sé si quizás esa es la parte que más cuesta, ¿no? Esa construcción de ese nuevo yo. Sí, por eso es la edad infinita. Porque para mí entiendo yo que la edad en la que nos quedamos, la edad que siempre vamos a tener, es la edad del primer quiebre, del primer gran quiebre, ¿no? Y para mí fue ese. Fue un gran quiebre, sobre todo porque suponía un quiebre de todo, de forma de vivir, de vínculos afectivos, un quiebre de todo. Y es parte de esas complejidades que tiene la migración, ¿no? Que cada caso es diferente, por supuesto, pero sucede mucho que los adultos se van primero porque es muy difícil, claro, si se van con los niños desde el principio, se van primero para buscar trabajo, dejan a los hijos con los abuelos, ¿no? Y sucedía incluso mucho en Galicia, había familias que decidían no llevarse nunca a los hijos consigo, ¿no? Dejarlos en Galicia con los abuelos. Y se daban, claro, estas distancias tremendas, ¿no? O de repente volvían cuando los hijos eran adolescentes y se daban situaciones muy difíciles, ¿no? Luego está también, Miriam, el aprendizaje del lenguaje. Estamos hablando de un país completamente diferente. Entonces tenemos el lenguaje, la cultura, la música. Hay una parte muy bonita de la que hablas de la música en Venezuela. Todo es nuevo, todo es diferente para la niña, que solo anhela volver a lo que se ha visto obligada a dejar atrás. Pero claro, tiene que empezar a hacerse a todo eso nuevo, ¿no? Que es todo un mundo. Sí, y hay mucha celebración, sobre todo en lo referente a todo lo que es descubrimiento y al tema del lenguaje, como dices. También, claro, yo como poeta tengo especial sensibilidad hacia el lenguaje y hacia las diferencias y los cambios en el idioma. Todo me parece riqueza, ¿no? Todas esas variedades que tenemos me parecen una riqueza enorme. Entonces hay mucho juego con eso. Y mucho disfrute también. Hay un goce en la propia fonética, ¿no? En los propios nombres.
Fíjate que hay muchísimos nombres de lugares, hay mucha topografía, pero no hay nombres de personas, exceptuando cuando se citan las canciones, ¿no? En la novela hay una parte importante dedicada a la mujer, a las violencias que sufre la mujer. Hay una protesta en toda la novela contra cualquier tipo de dominación. Explicas cómo es esa educación en las niñas, que aprenden a ser, como dices, consolación para el hombre, esas niñas educadas en la abnegación, en la renuncia, algo contra lo que ella se revela, ¿no? Claro, porque estamos hablando de otra época. Estamos hablando de los años 80, principios de los 90, con lo cual, y de otro país, por supuesto, pero que era una educación, quiero pensar, diferente que la que tenemos ahora, ¿no? Y la niña, pues como cualquier ser humano, no entiende esa injusticia, esa desigualdad social por el hecho del género, ¿no? Eso es una cosa que yo también he experimentado desde niña y que nunca he entendido. ¿Por qué había esta diferencia entre hombres y mujeres? ¿Por qué yo era una ciudadana con menos derechos, ¿no? Por ejemplo. También es muy interesante la reflexión que haces y que planteas sobre la relación que ella mantiene con los padres, con el padre y con la madre. ¿Qué pasa en esa relación de esa niña con esos progenitores con los que apenas tiene contacto, que están como tan alejados de su vida, ni siquiera cuando vive con ellos? Ella, al final está como ellos obligados a trabajar para intentar conseguir dinero, un dinero que al final no es tanto como lo que ellos esperaban. ¿Qué relación mantienen y qué reflexión querías plantear? Bueno, es una relación difícil. No siempre tiene que ser así, pero muchas veces en estos casos, cuando nos encontramos con personas, primero que son jóvenes, es decir, que tienen poca experiencia, como eran antes los padres, ahora los padres llegan a ser padres y madres bastante mayores y enfocan la crianza de otra manera, ¿no? Pero entonces, están como luchando por ganarse la vida. Y realmente no tienen el tiempo ni la sensibilidad, porque en aquel momento no existía esa sensibilidad hacia la crianza, hacia la manera de atender a una niña, ¿no? Entonces sí, ella tiene una relación bastante conflictiva con ellos y está presente allí, ¿no? Sobre todo la más conflictiva obviamente es con el padre. La madre es una figura que de alguna manera está sometida, ¿no? Por una cuestión social también, sometida al padre. Entonces, por eso está menos presente quizás, o no, por eso tiene menos peso, no porque realmente no lo tenga, sino porque las madres en aquella época, las madres un poco se volvían casi transparentes, ¿no? Como a veces eran muros de contención, ¿no? Pero no podían realmente ser ellas mismas tampoco, ¿no? También es muy interesante la reflexión que haces, Miriam, sobre la dominación colonial. Hablas mucho sobre este tema, es muy interesante lo importante que es el uso del lenguaje en la construcción del relato, por ejemplo, ese eufemismo que usamos para hablar de la hispanidad. Sí, es que eso es un tema que me parecía importante tratar, porque es parte de ese hacerte con esta otra identidad, de repente ver las cosas desde la otra orilla, desde el otro punto de vista. Y me parecía importante también contarlo para contribuir a un diálogo que me parece necesario, ¿no? A eso, simplemente mirar las cosas desde otro prisma, ¿no? Que es como se mira desde América Latina, ¿no? Se mira desde ese otro prisma y coincide esa fecha dentro del arco temporal de la novela, coincide esa fecha tan importante que fue el 5º centenario, importante por muchas razones. Entonces, sí, hay varios capítulos que hacen hincapié en esto y que eso es una parte importante de la identidad también, ¿no? Y de cómo nos entendemos, cómo entendemos la relación entre España y otros países de lo que sería la América de habla hispana. Claro, es un proceso en el que ahora se está trabajando mucho, pero no sé si crees que se está haciendo como se tiene que hacer. Bueno, es que son muchos, es que es complicado porque estamos hablando de algo que viene de muy atrás, ¿no?
Y como pasa con todas las cuestiones que ponen en duda ciertos privilegios o ciertas posiciones de poder, siempre hay gente que se siente atacada, ¿no? Es que yo veo bastante equivalencia con el caso de los derechos de la mujer, ¿no? Que de repente había hombres que se sentían atacados. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, nadie está atacando a nadie, nadie está diciendo tú eres culpable de nada, ¿no? Sino, espera, vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Y a partir de ahí vamos a intentar entendernos y desde el respeto, el diálogo, ¿no? Y también, de alguna manera, con una posición afectiva positiva. Me parece eso importante. Estamos diciendo que estamos en los años 80, en los años 90, es una época muy convulsa para Venezuela. ¿Cómo viviste tú aquellos cambios? Claro, estamos hablando del desplome de la economía, el aumento de la violencia. ¿Qué significó para ti la revolución? A ver, esto es anterior, ¿no?, a la llegada de la revolución chavista. Y me preocupaba mucho, y me preocupa todavía, cómo se va a leer, porque, claro, si tú comparas lo que fue después, es decir, lo que ha pasado en la historia de Venezuela durante el siglo XXI, la etapa de la que yo hablo, vamos, es como una etapa dorada. Se entiende como una etapa dorada. Entonces, yo no quería presentarla de una manera, digamos, demasiado negativa. Lo que quería era que se viera que las cosas vienen de algún sitio, ¿no? Que son procesos, que todos son procesos transformativos, ¿no? Y de alguna manera, en esa etapa de la que hablo, se fueron dando las condiciones para que la gente estuviera deseosa de un cambio radical. Y ese cambio radical fue el chavismo, ¿no? Se presentó, digamos que en las primeras elecciones mucha gente lo vio como una o la única alternativa de futuro, ¿no? Y luego se fueron dando cuenta, ¿no?, de que no era lo que parecía, ¿no? Y cada vez lo era menos, ¿no? Entonces había no, evidentemente no en toda la población, pero si piensas en el mundo universitario, y en el mundo universitario que venía de mucho hijo de migrante de países que venían de dictaduras de derechas, ¿no? Muchos chilenos, argentinos, uruguayos. Había un deseo de un cambio, pensando en el comunismo, ¿no? Pero luego, bueno, ya ves, o sea, hay un planteamiento también sobre eso en la novela, ¿no? Sobre qué estamos diciendo cuando hablamos de revolución. Eso también es una cosa que está ahí presente. Pero bueno, yo considero que ese es un tema delicadísimo, que hay un gran trauma social e histórico, y por eso yo me he detenido en el momento en el que yo me voy físicamente de allí, es decir, no he querido seguir, había pensado, pues una opción era acabar la novela en el año 2000, ¿no? Pero al final decidí centrarme en ese periodo que sí viví de primera mano, ¿no? Claro, tú ahora viendo y con tu experiencia, claro, ¿tú cómo ves el país ahora? ¿Cuál es la reflexión que haces, el análisis que haces de lo que está pasando? Bueno, es terrible, lo que está pasando es terrible. Ya al principio de todo, me acuerdo que me hicieron una entrevista, es que a principios de los años 2000, preguntándome, y yo lo que entonces sabía, lo primero que pasó fue una gran división entre la población. O sea, siempre ha habido, por supuesto, desigualdad, ¿no? Y de la desigualdad hablo en la novela, pero me refiero a una división ya entre familias, amigos, etcétera, porque un poco Chávez siguió esto de ¿estás conmigo o contra mí?, ¿no? Y lo alimentó, o sea, alimentó la división de la población que no había existido.
Y eso me parecía algo ya de entrada grave, ¿no? Alimentar el odio entre personas de un lugar, ¿no? Eso ya me pareció grave. Y lo comenté. Y me acuerdo que hubo amigos venezolanos que estaban allá, por supuesto, compañeros de la universidad, pues que les pareció muy mal que yo dijera eso, ¿no? Que lo vivieron como algo pues que no estaban de acuerdo, ¿no? Y les pareció muy mal. Entonces, claro, me cuesta mucho... O sea, entiendo que opinar desde fuera, no sé si tengo el derecho para hacerlo. Pero me parece que cada vez, eso como se puede ver en la diáspora, ¿no? Es una diáspora enorme, estamos hablando de que como 8 millones de personas, o sea, no se puede pensar que las cosas están bien en un país cuando en un lapso tan corto de tiempo tanta población la abandona. Piensa que el venezolano no migraba, el venezolano estaba feliz en Venezuela, podía salir a estudiar pues a la Sorbona, o podía ir a estudiar en Estados Unidos, o podía formarse fuera y volver. Pero no, o claro, siempre hay gente que quiere probar a vivir en otros países, por supuesto, pero estaban bien, estaban felices. Era un país que era todo lo contrario a lo que es ahora, era un país que recibía migración, ¿no? Y muy abierto, muy multicultural, ¿no? O sea, yo me siento muy afortunada de haber vivido aquellos años allí, porque bueno, pasé de un lugar muy pequeño donde solamente había gente de ese lugar a llegar a un lugar donde había gente que venía de todas partes del mundo, y eso es muy enriquecedor. Escribes en la novela, Miriam, para pertenecer hay que convertirse. ¿Tú llegaste a hacerlo? Sí, totalmente. Yo llegué a hacerlo, yo me convertí. Claro, a ver, por supuesto, la novela, insisto, la voz, sobre todo la voz narrativa, es un personaje, con lo cual que no se interprete como que es mi voz, ¿no? o mis pensamientos, que eso es una cosa que tendemos a hacerlo. Pero sí, yo me convertí, por supuesto, y yo me sentía venezolana, por supuesto. Y yo hablaba como una venezolana, me movía como una venezolana, y eso sigue estando dentro de mí. Lo que pasa es que no soy solo eso, ¿no? Yo, pues es una identidad que, como digo, es una identidad cambiante, que está en continuo proceso de transformación, que se va redefiniendo, pero que está hecha de muchos pedacitos, ¿no? De muchos pedacitos. Después de esta experiencia, decías al principio, yo soy poeta, imagino que no sé si te has sentido lo suficientemente cómoda para volver a la novela. A ver, tengo sufrido muchísimo, no te voy a decir que no haya sufrido, o sea, he sufrido y he disfrutado muchísimo, las dos cosas, ¿no? Porque sí, las dos cosas, he sufrido y he disfrutado muchísimo escribiendo esta novela. Y sí tengo ideas, tengo ganas de volver a intentarlo. Sí, tengo ganas, sí. No me he quedado sin ganas. Pues te leeremos, nos ha encantado La Edad Infinita y esta conversación. Miriam Reyes, muchísimas gracias por haber venido a La Hora Extra. Gracias a ti, Raquel. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.